Estos son los países rusos de América Latina. La tercera población inmigrante más grande del mundo es rusa, con 10.6 millones de ciudadanos de este megaterritorio viviendo en otros países. Sumado a la huida masiva de la Unión Soviética, recientemente se reveló que un 20% de la ciudadanía tiene intenciones de emigrar, asfixiados por la vida política. Nuestro continente, envuelto en los tentáculos de Putin, posee una buena cuota de esta población en diferentes territorios, por lo que te invitamos a conocer los 10 países con más rusos en América Latina. Así que sin más, comencemos. Las relaciones entre Panamá y Rusia a través del tiempo han estado dominadas por corrientes turbias como los Panama Papers, que fueron aparentemente filtrados por el gabinete de Vladimir Putin y que a hoy en día no han sido esclarecidas por completo. Se conoce entonces que la comunidad rusa que vive actualmente en Panamá y que está compuesta por 1030 personas llegó a estas tierras antes de la disolución de la ex Unión Soviética en 1991. La mayoría de esta población se asentó en el país por razones sentimentales y de unión conyugal con nativos, mientras que otros lo hicieron por razones comerciales. Los rusos establecidos en Chile forman una comunidad menor en contraste con otros europeos en la nación, como los franceses o irlandeses, pero han tenido una importancia relativa. Por ejemplo, es conocido que los primeros inmigrantes judíos en Chile vinieron de Rusia y de otros territorios de Europa del Este a finales del siglo XIX. Mientras en la década de 1920 los rusos junto a ucranianos y griegos fueron los integrantes originales de la fe ortodoxa en suelo chileno, fundando importantes templos en la capital. Se conoce oficialmente que los primeros rusos llegaron en 1854, con una segunda ola durante la llamada emigración blanca, conformada por ciudadanos que abandonaron la nación europea entre 1917 y 1922, a raíz de la revolución de 1917 y de la subsiguiente guerra civil. Actualmente, según cifras del censo, este colectivo está conformado por 1.300 personas. Rusia, durante años, ha impulsado la migración temporaria desde países como Ecuador, con la intención de que estos se formen en sus universidades. Como resultado, muchos ecuatorianos radicados en territorio ruso conocieron personas en el país, contrajeron nupcias y regresaron a tierra natal. Según datos del consulado de Guayaquil, casi el 90% de estos extranjeros no se radicó en la nación por razones de trabajo o turismo, sino por situaciones afectivas, siguiendo a su pareja ecuatoriana. Y así, constituida por un estimado de 1.471 rusos, el 40% de esta comunidad vive en Quito, otro tanto en Guayaquil y el resto dispersado por otras áreas de la República. La primera ola de rusos en Costa Rica, conformada en su mayoría por mujeres, llegó a la paradisíaca nación en 1960 y 1980, principalmente debido al matrimonio. La mayoría de ellas aprendieron rápidamente el idioma y la cultura y se insertaron en la sociedad del momento. La segunda ola llegó en un régimen sin visado en la década de 1990, ahuyentados por la perestroika. Finalmente, la tercera ola de recién llegados a menudo es invisible para el país. Comenzaron a arribar solo en los últimos años y viven en la periferia, en las playas y en los barrios ricos rodeados de vallas altas, entrando y saliendo del país. En total, queda establecido que la colectividad rusa en Costa Rica alcanza las 4.000 personas. Tras la revolución de 1917 en Rusia, comenzaron a aparecer en Venezuela los primeros exiliados políticos.
Sin embargo, no sería hasta 1947 que una diáspora rusa real hizo acto de presencia, invitados para desarrollar las regiones escasamente habitadas, dejando a una Europa destruida detrás. Estos rusos recibieron $10 por persona por parte de la Cruz Roja Internacional, así como se establecieron en la capital y eventualmente subieron en la escala social, tomando diferentes aspectos de la vida venezolana, incluyendo el afamado sector de la belleza. Más recientemente, el gobierno ruso ha sido fundamental para preservar el régimen de Maduro, a pesar de años de intensa presión en favor de una transición democrática. Con eso en consideración, los registros dicen que los rusos en Venezuela abarcan 4.600 personas, llegando a un pico de 30.000 durante el siglo XX. Las relaciones entre Rusia y México datan de los tiempos de conquista en América, pero solo en el campo comercial, sin formalizar las relaciones. El comienzo del siglo XX estuvo marcado en ambos países por gobernadores que mantuvieron largamente el poder: Porfirio Díaz en México y Nicolás II en Rusia. Después de revoluciones, ambos países establecieron relaciones diplomáticas, siendo México el primer país de América en involucrarse con la URSS. En las siguientes décadas existirían idas y venidas, estableciendo la última ola de migración a principios de 1990. Según estadísticas, el número oficial de rusos en México es de 9.122, en los que figuran diplomáticos, científicos y matrimonios mixtos. A principios del siglo XX, 300 familias recorrieron 13.000 kilómetros de Rusia a Uruguay en busca de un lugar en donde profesar su fe con libertad. La comunidad religiosa del Nuevo Israel sufrió en su natal Rusia una persecución emprendida por el último zar de esta colosal nación, huyendo hasta el país menos densamente poblado de América Latina, donde encontraron refugio y fundaron en 1913 la ciudad de San Javier, la comunidad rusa más grande en esta nación. Eventualmente, este grupo sería perseguido durante la dictadura de 1973 como parte de una campaña paranoica que intentaba erradicar todo rastro comunista en Uruguay. Hoy, gran parte de la diáspora rusa se concentra en esta ciudad y en otros sectores como Montevideo, agrupando un aproximado de 10.000 personas. La historia de la vida de Fidel Castro no es la historia del líder de una nación que luchaba por sobrevivir contra la feroz oposición mundial. Y es que durante 4 décadas Castro se situó deliberadamente en el centro del juego peligroso que Estados Unidos, la Unión Soviética y a veces China jugaron por el control político en el tercer mundo. Por lo que, al manipular las oportunidades que le brindaba la Guerra Fría, logró convertir la isla en una plataforma para su liderazgo mundial. Como consecuencia de esta interrelación, en 1960 y 1990, tanto hombres como mujeres fueron a estudiar a Rusia. Una gran mayoría regresó casada a Cuba, lo que propició la creación de una comunidad que también se vería alimentada por aquellos rusos asentados en la isla trabajando a distancia. Actualmente se deja entrever que unos 50.200 rusos, incluyendo descendencia, hacen presencia en la nación. Durante la mayor parte de su historia, Brasil y Rusia se vieron como tierras lejanas, pero esto cambiaría para 1878, cuando los anuncios de un Brasil prometedor llegaron hasta Rusia y el reino de los Romanov. En ese momento, 1.366 campesinos desembarcaron en Paraná, la primera migración considerable a Brasil. Sin embargo, tuvo lugar antes de 1917. El siguiente flujo fue el resultado de la Guerra Civil Rusa, seguido de otra ola que consistió de personas desplazadas que llegaron a través de Europa Occidental. Mientras que al final de la URSS, la otra migración, integrada por cientos de judíos, se agregó a los movimientos anteriores.
Algunos de estos nuevos migrantes llegaron de Estados Unidos en busca de una mejor atención médica, y de esa manera se refleja que alrededor de 340.000 rusos hacen parte de la sociedad brasileña, incluyendo descendientes. Durante el periodo de migración masiva a las Américas, Argentina ocupó el segundo lugar, después de Estados Unidos. Es por ello que entre 1857 y 1920, cerca de 164.000 inmigrantes llegaron a Argentina desde el Imperio Ruso. En 1904 comenzó la guerra ruso-japonesa y muchos judíos percibieron esto como la última amenaza. Pero para ese momento, la emigración a lugares como Inglaterra se hizo imposible, por lo que, alentados por las leyes de inmigración flexibles y por el filántropo Barón de Hirsch, embarcaron desde Rusia. Esto, junto a otras corrientes, crearía en este país latino la comunidad judía más grande de la región. Queda entendido de esa manera que en Argentina convive la mayor población de rusos en América Latina, con un total que incluye descendientes de 350.000 personas, establecidos principalmente en la región metropolitana de Buenos Aires. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te contamos cuáles son esos países de la región con más presencia de habitantes de origen ruso. Si tú conoces a algún ruso o algún descendiente de ruso, quisiera que me comentes acá abajo en los comentarios, porque aunque es una comunidad importante, realmente no es de las más grandes, como hemos visto con otras comunidades extranjeras en otros videos publicados en este canal. Así que, como siempre te pido, comenta con respeto y dale me gusta al video, y también compártelo en tus redes sociales, además de, por supuesto, seguirnos en nuestras redes @benditoextranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Igualmente, suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. De esa manera, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.